Bienvenidos, en este vídeo voy a hablar sobre entrenamiento para crecer a lo alto o las implicaciones del entrenamiento sobre el crecimiento. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre la estatura y algunos detalles que podéis hacer si estáis en edad de crecimiento o incluso si ya sois adultos, porque hay algunos detallitos posturales de los cuales podéis sacar unos cuantos centímetros. Así que este vídeo para los que no están en edad de crecimiento también les puede ser de interés. También por otro lado voy a hablar un poco sobre si el entrenamiento de pesas puede limitar el crecimiento y todo este tipo de detalles relacionados con la estatura, el entrenamiento y el crecimiento. Este vídeo, si bien iba a caer tarde o temprano en mi canal, realmente no lo tenía pensado hacer en esta temporada. Quizás iba a caer dentro de 1 o 2 años, pero este año no. Pero el otro día, como en un comentario, un chico de 19 años me preguntó que si llegaba a tomar hormona de crecimiento, que si podía sacar algunos centímetros más después de los 19 años, pues como creo que muchos jóvenes que a lo mejor no llegan a esa estatura pueden llegar a pensar incluso en dopaje y cosas así, pues quiero hacer este vídeo para esclarecer algunas cosas y que no hagáis ese tipo de cosas, ya que pueden ser peligrosas para vuestra salud. Primero voy a atender a las necesidades de las personas que no están en edad de crecimiento, ya que son aspectos que tanto a estas personas como a los que estáis en edad de crecimiento pueden servir para sacar un par de centímetros más, ¿vale? Ya luego cuando empiece a hablar solo de jóvenes que están en edad de crecimiento, pues ya ahí me explayo y los mayores pueden cerrar este vídeo si quieren. Una vez ya no puedes crecer más, hay algunas maneras de poder sacar algunos centímetros más y están sobre todo basados en la postura, que es por un lado, si tú tienes una actitud sifótica, o sea, si tú vas encorvado, si sueles tener chepa, si fortaleces las escápulas, y eso puede ser, por ejemplo, trabajando con remos, trabajando con dominadas y en general con ejercicios de tracción, te va a fortalecer esa musculatura, entonces esta actitud te la va a poner más, entonces ahí vas a ganar más centímetros de altura, pero por la postura. Porque, por ejemplo, no vas a tener la misma estatura si vas así que si vas aquí. O sea, como veis ahí, mirad por ejemplo el tope de la cámara para que veáis la diferencia entre uno y otro. Aquí más o menos me veo hasta aquí. Y ahora si me pongo erguido, claro, le llega hasta la línea de los ojos. Entonces, como veis, simplemente con ese trabajo postural podéis sacar algunos centímetros más y si ya tenéis la postura bien, pues poco se puede hacer por ese lado. Así que en general a todos, si queréis sacar algunos centímetros de más, os animo que cuidéis la postura, os animo que trabajéis la fuerza de las escápulas y no es necesario que hagáis nada específico, sino que simplemente trabajar con dominadas o con ejercicios de remo, con fortalecer con esos ejercicios ya la postura va a tender a irse hacia atrás. También una cosa que hacen los fisios para evitar esta actitud sifótica es que muchas veces el pectoral está cortado, entonces si el pectoral está cortado va a tirar hacia adelante, entonces tu postura va a tender a ser sifótica. Entonces aquí una cosa que podéis hacer es no solo trabajar estas tracciones para trabajar esta musculatura y mantener una postura más erguida, sino también estirar el pectoral para que no tire para adelante y que de esa manera puedas llevar más la postura hacia atrás y sacar ahí un par de centímetros, aparte de tener una mejor postura que os puede venir bastante bien en temas de salud y todo ese tipo de detalles. Otro aspecto que hay que tener en cuenta aquí es que hay que respetar las curvas fisiológicas de la columna. Mirad, la columna tiene forma de empieza por el cuello y aquí hace como una curva. Luego por la espalda hace otra curva y luego por aquí en la lumbar hace otra curva. Si por ejemplo tendéis a forzar demasiado las posturas y os estiráis demasiado, puede pasar algo muy malo que se llama rectificación, que es que los discos vertebrales se van alineando de manera vertical y como las curvas fisiológicas de la columna están hechas para soportar mejor las cargas, pues puede haber bastantes problemas con los discos vertebrales y la columna en general. Entonces, como veis, realmente tampoco os podéis obsesionar mucho porque os podéis hacer daño. Principalmente la rectificación es algo que pasa mucho en el cuello, que es gente que va con el cuello muy estirado y pueden que tenga problemas por ese estilo. Entonces, por este lado, lo que os estoy diciendo es que simplemente, si vais encorvados, pues trabajar lo que os he dicho con calma y vais a ver que fácilmente en 2-3 meses vais a parecer más altos porque realmente las posturas que vais a tener son mejores. También si tienes el abdomen fuerte, pues obviamente también aquí te fija la postura. También si eres más consciente del control postural, pues obviamente también vas a ir más erguido. Y es lo que os digo, no es lo mismo ir así, doblado, que cualquiera dice, bueno, pero es que eso es trampa. No, es que hay gente que no sabe ir recta, que ir aquí, erguido, pero de manera relajada. Tampoco aquí, porque esto es incómodo, si no normal. Es mecanizar estos estados posturales más correctos. Así que, por un lado, depende de la chepa que tengáis. Ahí tenéis unos cuantos centímetros que puedes sacar de manera muy rápida en un par de meses y cualquier tipo de persona. Pasemos al segundo punto, que también podéis hacer un poco todos. Hay una teoría que dice que tú, por ejemplo, con estiramientos de la columna, puedes llegar a sacar por vértebra de 0,1-0,3 centímetros. O sea, lo que es haciendo estiramientos, porque es como que las vértebras están así más apretadas y tú con el estiramiento como que las vas estirando
estirando, y como tenemos las 7 vértebras cervicales, las 12 dorsales, las 5 lumbares y luego va el sacro y el coxis, entonces digamos que esas que van desde el sacro hacia arriba, el sacro es esta parte de aquí, la parte de abajo. Entonces todas las vértebras que van de aquí para arriba, como son vértebras que son más móviles, entonces según estas teorías hay cierto potencial de que estirando puedas llegar a aflojar un poco y sacar más o menos por vértebra eso, 0,1. Así que si lo multiplicas por 24, más o menos ahí puedes ver que puedes sacar algo de estatura de más. Entonces, yo realmente, como mi padre mide 1,80 o mínimo 1,78, entonces yo siempre he estado muy obsesionado con la estatura, no tanto por mis compañeros y por la gente que es más alta que yo, sino por llegar a esa estatura que llegó mi padre. Luego voy a hablar sobre la herencia y el crecimiento. Entonces yo al ver que a los 19-20 años no estaba llegando a esa estatura, me agobié mucho e hice un programa de 6 meses de estiramientos que decían que podías crecer con ello. Y realmente, si noté alguna mejora, no me quise medir, simplemente yo tenía mediciones en la pared según una raya, puede llegar a crecer algo como así. ¿Y en qué consistía ese programa? Pues básicamente estiramientos de columna para descomprimir toda esa musculatura y poco más. ¿Hace falta hacer el programa entero? Porque realmente es un programa que había que hacer todos los días, era un programa muy pesado de hacer. Incluso tengo alguna anécdota que había salido de fiesta por ahí y llegué de trasnocho y estaba en las últimas partes del programa que tenía que hacerlas fuera porque tenía que colgarme en una barra y me ves a mí ahí con ropa de discoteca colgado en el parque estirando porque el programa se hacía a diario y cosas así. Entonces, ¿os estoy diciendo que hagáis un programa así entero? No. Realmente no hace falta. Aquí quizás lo que podéis hacer es coger el vídeo del resumen de los estiramientos que pongo en mi vídeo de estiramientos para el dolor de espalda. Podéis usar eso como base y luego simplemente le añadís estiramientos de que os colgáis en barras o también estiramientos que aunque no os colguéis que requieran que os estiréis totalmente para estirar toda esa musculatura y luego a lo mejor si estáis colgados pues le añadís giros y cosas así para estirar esa musculatura y realmente creo que no haría falta mucho más, porque yo creo que el mayor potencial con el entrenamiento para crecer es realmente lo que ya os he dicho del control postural. Si tú tienes una postura muy correcta, no vas a poder sacar muchos centímetros. El potencial real de este tipo de cosas es si vas encorvado y tienes malas posturas. También decir que yo muchas veces cuando he entrenado a gente que ha tenido malas posturas y les he estado corrigiendo las posturas y van tomando, digamos, mejores posturas, noto que son personas que van más alegres por la vida y creo que a nivel mental tener posturas correctas se nota muchísimo. Así que aunque no vayáis a crecer, os puede venir bastante bien en vuestro estado de ánimo tener mejores posturas, aparte de que vais a evitar muchas lesiones. Por último, que os pueda ser de interés a todos, sería tener una cosa en cuenta, que no vamos a medir lo mismo después de dormir que a última hora del día. ¿Por qué? Porque la hidratación de los discos vertebrales va a ser que, por ejemplo, a primera hora de la mañana puedas medir incluso hasta 2 centímetros más que al final del día, porque digamos que los discos con esa tensión se drenan y esa estatura digamos que va bajando. Así que tener eso muy en cuenta con las mediciones, y esa es una de las razones por la que yo digo que yo mido entre 1,74 y 1,76 más o menos, pero realmente la mayoría de mediciones que yo me he llegado a hacer han sido 1,74 y medio, 1,75 y medio. Creo que lo máximo que he llegado a hacer es 1,75, 600, 700 a 76 nunca he llegado, y el mínimo 1,73,8. Entonces por eso yo suelo dar un margen de entre 74 y 76 porque es donde me suelo mover, pero ten en cuenta que esos son por los discos, es por la tensión que puedas tener en la columna, por la postura, y eso va a cambiar totalmente la medición que puedas llegar a tener. Así que personas que estéis muy obsesionadas y veis que un día estáis más altos o que otro día estáis más bajos, es por eso. Es por la hidratación de los discos vertebrales, por la musculatura que esté tirando las vértebras y en general por la postura que estés teniendo. Eso puede influir, y esto es muy importante para personas que vayáis a hacer oposiciones en las que pidan estaturas mínimas, porque aquí hay trucos que suelen hacer muchos cuando no suelen llegar a la estatura. Es ir, por ejemplo, casi que en camilla a la prueba de donde los van a medir, para que no se lleguen a drenar esos discos vertebrales, que es casi salir de la cama, que los lleven casi en camilla, tumbados a la medición. Incluso he escuchado salvajadas como que se cogen en farolas y que los tiran de las piernas para estirarlos antes de las pruebas, y así pueden pasar esas pruebas cuando están justísimos. Así que esas son ideas que podéis tener en cuenta si os toca pasar una prueba de este estilo haciendo este tipo de triquiñuelas, porque pueden ser factibles. Ya que he hablado de los discos vertebrales, antes de seguir con aspectos de crecimiento en jóvenes que estén en edad de crecimiento, deciros que, por ejemplo, esa hidratación de los discos vertebrales también tenéis que tener en cuenta a la hora de entrenar para evitar lesiones de columna. ¿Por qué? Porque a primera hora de la mañana, como los discos están llenos, entonces son más proclives a crear lesiones discales si se tiene malas posturas y, por ejemplo, si se hacen esfuerzos en malas posturas. Por eso he tenido incluso algún amigo médico que dice la mejor manera de salir de la cama es salir rodando, no salir aquí doblándose ni movidas así, porque claro, si los discos están llenos y tú les metes ahí
una compresión vertebral, entonces es probable que si un disco ya está deteriorado podría ser el origen de lesiones como protusiones o hernias, y más aún si a primera hora de la mañana nada más despertaros hacéis esfuerzos o estiramientos con malas posturas, o por ejemplo os ponéis a levantar cargas con malas posturas, pues que os podríais lesionar. Con que dejéis media hora de tiempo para que la columna se drene puede ser un tiempo suficiente para evitar ese tipo de riesgos. Y ahora me despido de los adultos. Espero que os haya sido de ayuda. Los que vais así chepaos, cuando estéis ahí con un par de centímetros más me lo decís. Me agradecéis después. Y bien, pasemos con los jóvenes. Primero, en esta parte de los jóvenes quiero hablar un poco sobre el potencial de crecimiento que se puede tener. Quiero hablar un poco sobre si el entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de pesas, puede ser perjudicial para el crecimiento de los jóvenes. Realmente, cuando he estudiado estos temas, no he llegado a ver ninguna contraindicación como tal, ni ningún indicio que diga que entrenar con pesas pueda hacer que una persona joven no encase su estatura máxima. Pero sí es verdad que hay algunos matices que os voy a comentar a continuación. Antes de comentaros estos matices, quiero comentaros una anécdota de esta época cuando yo tenía 18, 19 años, porque tened en cuenta que no estaba alcanzando la estatura de mi padre, me estaba estresando mucho. Mi padre, por ejemplo, pegó el estirón a los 18 años, él a los 18 años medía 1,65, de hecho más gracia porque tiene algún documento que pone que tiene esa estatura, y realmente ahí como que pegó el estirón y ¡pum! Y se convirtió en el más alto de su rama familiar. Y claro, yo como deportista que hago pesas desde los 15 años y eso, me estaba estresando mucho por las leyendas urbanas de que no iba a crecer y cosas así. Fue al médico de cabecera a decirle, oye, lo de las pesas esto es malo, ¿cómo puedo hacer para crecer? ¿Me va a afectar? Y la médico de cabecera pues le faltó poco para reírse en mi cara. Me dijo que no, que todo lo que es deporte que en general es bueno para crecer. Así que por ese lado desmitificar un poco el tema de las pesas, pero sí hay algunas cosas que yo he pensado que sí pueden afectar al crecimiento. ¿Y qué es lo que sí puede afectar al crecimiento? Lo que creo que puede afectar al crecimiento es el sobreentrenamiento y no nutrirse correctamente. Yo creo que esos son los factores determinantes para que un joven mediante el entrenamiento no llegue a crecer. Le puede impedir crecer. ¿Por qué? Porque tener en cuenta también que estas referencias que dicen que el entrenamiento de pesas no es perjudicial para el crecimiento de los jóvenes, también tú ves los programas que mandan y el tipo de programas que son, y suelen ser programas submáximos. Suelen trabajar un rango de repeticiones con cargas que no llegan al 100%, sino que suelen ser cargas de un 85-90% como mucho. Entonces, como veis, como son entrenamientos submáximos, pues ese estrés tampoco es tan alto. Entonces, quizás de aquí un consejo que se puede sacar no es tanto que entrenéis a medio gas, sino que las cargas de entrenamiento que tengáis, si bien podéis entrenar intenso, que las cargas que utilicéis no sean vuestras máximas. Que de maneras prácticas sería que a lo mejor si vais a tirar máximas, vais a tirar récords, pues que tiréis a lo mejor un par de veces al año esos récords, y el resto de veces que a lo mejor estéis entrenando con un 5x5 en peso muerto y movidas así. Eso es una pequeña observación. Por otro lado, también decir que lo de la infraalimentación es porque yo, pensando en por qué también hay deportistas de algunas disciplinas deportivas que tú los ves y es que se quedan pequeños, como por ejemplo cuando ves a gimnastas, a bailarinas y movidas así, y yo pensando en eso, y ahí es de donde saqué la otra deducción, que es la infraalimentación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de deportistas que, como tienen que tener un control de peso y muchas veces hay casos de anorexia y movidas así, pues yo creo que es muy probable que simplemente no lleguen a consumir los nutrientes suficientes para poder desarrollar todo ese potencial de crecimiento que tienen. Así que esto también tenedlo en cuenta si por ejemplo estáis compitiendo por categorías de peso y si veis que estáis restringiendo mucho vuestra alimentación en etapas de crecimiento, porque puede que sea un limitante para poder desarrollar todo ese potencial. Máxime si ya hablamos de alto rendimiento, porque cuando estamos hablando de alto rendimiento, el estrés de un joven que puede no estar formado completamente por esas cargas de entrenamiento, porque por ejemplo gimnastas de alto rendimiento que pueden estar entrenando 8 horas diarias, eso es mucha carga para el cuerpo. Entonces, si bien pueden aguantar esas cargas, como es mucho estrés para el cuerpo y como realmente para crecer estás como una especie de estado anabólico y tú sueles estar como un estado catabólico por estar con esas cargas de entrenamiento exageradas, pues creo que es probable que afecten también al crecimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí en este aspecto? Que os alimentéis bien, que podéis entrenar fuerte, pero simplemente cuidad que las cargas de entrenamiento sean correctas, que estéis asimilando bien las cargas. Podéis forzar algún día, pero no forzar al máximo de manera constante, y realmente poco más. A partir de ahí, la actividad física y el deporte debería ser positivo para favorecer el crecimiento. Y es más, yo creo que es hasta recomendable tener una buena base ósea y una buena base muscular desde la adolescencia, porque si no recuerdo mal, había algún estudio que decía que tú más o menos el estado con el que partes en la adolescencia vas como a tender a mantenerlo a largo plazo. También hay otros que dicen que toda la masa ósea que puedas ganar durante la adolescencia va a ser casi
casi toda la que vas a poder conseguir a lo largo de tu vida, y a partir de ahí va cuesta abajo y vas a perder masa ósea. Esto es especialmente importante en mujeres. ¿Y cómo se consigue una buena masa ósea? Pues con entrenamiento de fuerza y con entrenamientos de impacto. Así que, como veis, hay partes que son recomendables y simplemente tenéis que tener cuidado con los excesos. Y ya llegados a este punto en el que os he comentado cómo podéis crecer sin que estéis en la etapa del crecimiento y cómo podéis entrenar para no perjudicar el crecimiento, pasemos a estimar cuánto crecimiento vamos a poder llegar a tener. Para salir de dudas y que no penséis cosas como el chico que me preguntó sobre la hormona de crecimiento, antes de que se me olvide, sí es verdad que he escuchado a algunas personas decir que cuando, por ejemplo, entrenas con cargas muy altas axiales, o sea, cargas muy altas en la columna, de manera inversa a lo que ya os he comentado de estirar la columna para aumentar algunos centímetros de esa manera, pues si hay mucha compresión en la columna, pues también es como que vas a tender a cortar. Eso, por ejemplo, lo he escuchado en personas hablando sobre levantadores de peso que levantan aquí que si sentadilla muy pesada y cosas así. Entonces quizás ese acortamiento por entrenar con cargas altas se podría compensar un poco con los estiramientos, pero realmente en ese aspecto estamos más hablando de eso que se puede elongar o estirar la columna y no tanto del potencial de crecimiento de hueso. Así que a las personas que estáis en edad de crecimiento igual no sería tan trascendental. Y ya pasando al potencial, la manera principal para salir de dudas es hacerte una radiografía y que te analicen la edad ósea que tienes, porque digamos que el hueso cuando tiene potencial de crecimiento, la radiografía se va a ver de manera diferente y más o menos el médico te podrá decir si ese hueso no va a crecer más o si hay algún potencial de que pueda llegar a crecer más. Así que si queréis saber si vais a crecer más y estáis muy agobiados, podéis haceros este análisis de la radiografía y salir de dudas, porque creo que muchas veces lo más estresante es la incertidumbre. Yo, por ejemplo, con el tema este de la estatura, si bien creo que estuve creciendo hasta los 21 o 23 años, muy poquito, pero algo estuve creciendo, a partir de los 23, como ya no es tan probable que pueda llegar a crecer, pues ya fue cuando se me fue quitando un poco la tontería y me fui relajando, porque la incertidumbre es lo peor. Así que de esta manera podéis salir de dudas. También hay que comentar del chico que habló sobre la hormona de crecimiento. Yo como un máximo he oído que en personas que ya han pasado esa edad de crecimiento, cuando toman la hormona de crecimiento, lo que les pasa no es que crezcan de altura, sino que pasan cosas como que les crecen los mentones y como que les crecen las manos, pero no realmente que crezcan de estatura. Estáis poniendo en riesgo vuestra salud. No recomiendo para nada que hagáis ese tipo de cosas. Ya habiendo comentado la parte de la radiografía, que vendría a ser la principal, comentar algunos otros aspectos que yo he podido ver. Yo más o menos he podido ver que las personas suelen tener una estatura que es muy similar a la media que tiene el padre y la madre. Y también he llegado a ver que personas que tienen madres muy altas, muy grandes, aunque el padre sea de estatura media o incluso bajito, suelen ser personas muy altas. Y de aquí, al prepararme este vídeo, he encontrado una fórmula muy interesante que os puede ser de ayuda y que parece que puede ayudaros a predecir qué estatura podéis llegar a conseguir. La fórmula viene a ser que suméis la estatura de vuestro padre, la estatura de vuestra madre, la dividáis entre 2 y en ese punto, si sois chicos, le sumáis 6,35 centímetros y si sois chicas, le restáis 6,35 centímetros. Y más o menos os va a dar una aproximación de lo que podéis llegar a crecer teniendo un margen de error de 10 centímetros. Que el margen de error tú dices, ¡buah! ¡Qué barbaridad! Pero más o menos os puede hacer una idea de cuál es el potencial de crecimiento que podéis llegar a tener. Si hacemos mi ejemplo, como realmente yo tampoco me he ido a mis padres y la altura que yo sé que tienen es por lo que me han dicho, entonces he hecho dos cálculos. Uno con la estatura que me dicen que tienen y otro, digamos, a la baja de la estatura mínima que creo que pueden llegar a tener. Entonces, si yo mido entre 1,74 y 1,76, digamos 1,74, 1,75, para tirar mejor a la baja. Si mi padre mide 1,80 y mi madre mide 1,64 y lo divido entre 2, me da 1,72. Y como soy un chico, le sumo a este 1,72 0,0635 y me da que el potencial de crecimiento es 1,78 con un margen de error de 10 centímetros. Como obviamente no llego a esa altura, hice otro cálculo tirando la estatura de mis padres a la baja que se acerca bastante más a la que puedo llegar a tener yo, que fue hacer como que mi padre mide 1,78 y mi madre 1,62. Entonces hice 1,78 más 1,62 y lo divido entre 2 y me da 1,70 y como soy un chico le sumo 6 centímetros con 35. Entonces me da que mi potencial de crecimiento es 1,76 con 35, que se acerca bastante más a mi realidad. Y aquí quizás también tengo que decir que yo, por ejemplo, siempre desde niño me ha dado una flojera, y eso lo rastro hasta ahora, de comer verduras. Siempre he comido una cantidad inmensa de frutas, pero verduras creo que no he comido nunca. Así que es posible que yo haya estado infraalimentado por esa parte, que no me haya estado nutriendo correctamente porque nunca me han gustado las verduras y es más, a partir de los 16 años me tiré hasta los 18 años comiendo solo carne por la noche y nada de hidrato por las cosas de gimnasio y movidas así. Así que quizás he podido cortar un poco mi potencial de crecimiento por estar desnutrido en cuanto a micronutrientes, porque yo realmente mi alimentación empecé a hacerla mucho mejor a partir de los 22-23 años y aún así las verduras no me entran.
me cuesta muchísimo comer verdura. Por lo que quizás eso podría justificar un poco por qué no he llegado a estas predicciones. Por eso con estas cuentas más o menos os podéis hacer una idea de qué genes os han dado vuestros padres. Y ahí volver a repetir un poco eso que os he dicho, que mi padre por ejemplo creció a partir de los 18 años un montón, pero realmente yo viendo a qué me parezco más, yo me parezco más a la familia de mi madre. Pero aún así estuve creciendo como hasta los 21 o un poquito más, un par de centímetros rasqué, pero realmente poco más, porque yo tengo una medición por ahí del instituto, cuando estaba en primero de bachillerato y me dio unos 72, medio de farmacia. Entonces como veis he rascado un par de centímetros y realmente poco más. Y bueno, en cuanto a aspectos técnicos, esto viene a ser todo, pero ahora quiero comentar otro detalle muy interesante, ya pensando en aspectos mentales. Muchas veces el problema de la estatura viene cuando las personas están buscando cosas como la seducción o sentirse atractivas. Sobre todo creo que es algo que preocupa mucho a los chicos, porque además de tener que sentirse atractivos, tienen que sentirse, digamos, dominantes. Tú cuando eres más alto tienes también entre machos una posición, digamos, más dominante, más alfa, por decirlo de alguna manera. Tienes una ventaja, por decirlo de alguna manera. Y aquí deciros que parece ser que en algún estudio que he visto por ahí, realmente a las chicas con que midáis más de 10 centímetros que ellas, les puede ser suficiente. Que básicamente es que puedan llevar tacones. Y aún así, eso no descarta que podéis tener, digamos, parejas más altas. Simplemente es un pequeño estudio que os quiero comentar y que realmente no os vais a quedar sin pareja ni vais a estar solos en la vida, sino que ir a por las más pequeñas que vosotros y ya está. Ellas igual van a decir que sois altos y todo. Es solo un detalle. También, otro detalle en este aspecto es que, por ejemplo, las cabezas de los chicos y las chicas son muy diferentes. Porque mi chica, por ejemplo, medirá alrededor de unos 67 más o menos y conmigo puede llevar tacones, pero ella muchas veces cree que es más alta que yo porque más o menos cuando está con tacones o con una que ella esté casada y yo esté descalzo, pues nos miramos a la altura de los ojos, pero luego nos miramos al espejo y es una de que tengo un cabezón prominente. Y eso creo que también pasa con los tigres y cosas así, que tú ves la cabeza de un tigre hembra y es así, y la cabeza de un tigre macho que es así enorme. Entonces también deciros, tanto a chicos como chicas, que parece que muchas chicas pueden ser más altas que vosotros, o cosas así, pero no, lo que pasa es que tienen una cabeza más pequeña. Y más si tenéis un cabezón como el mío. Así que ahí descartando también por ese aspecto. Y luego también digo que realmente luego en la cama estás en horizontal. Si te desenvuelves bien ahí, da un poco igual la estatura que tengas. Y también, otros detalles en cuanto a la estatura, y esto reflejado en cuanto a rendimiento. Yo diría que personas que miden más de 1,90 muchas veces tienen problemas a largo plazo en las rodillas. No es nada raro ver a chicos que miden más de 1,90 con muchos problemas de rodilla, con muchos problemas de espalda. Así que los que estéis muy obsesionados, que ya estéis por el 1,85, que no os rayéis tanto, que igual estáis en la estatura ideal. Por otro lado, también decir que los más canijos también tienen sus ventajas. Y esto en cuanto a rendimiento. Por ejemplo, si os mola el mundo de la musculación y rollo culturismo y cosas así, vosotros veis la mayoría de culturistas que hay, los campeones, y suelen tener una estatura que es inferior al 1,80, incluso que llegan a 1,65. Es raro el caso como Arnold, que miden como 1,88 y cosas así. Entonces, como veis, con una estatura intermedia puede que sea lo ideal para deportes de fuerza y para masa muscular. Y luego también hay que diferenciar mucho con los supermonstruos de la fuerza, que son los Strongman, que son aquí bicharracos de 1,90, pero que también pesan 140-160 kilos. Pero en general he podido ver que muchas veces deportistas que tienen un rendimiento óptimo en cuanto a fuerza suelen estar ahí entre la media del 1,75, que es como los que tienen una mejor proporción. También decir que, por ejemplo, en cuanto a fuerza, creo que en halterofilia la mejor proporción histórica se consiguió con un deportista que fue el que creo que llegó a levantar como 3 veces su peso corporal, y a partir de ahí tú ves una curva en cuanto a fuerza relativa que hace un pico y luego va bajando esa fuerza relativa, que simplemente más tamaño, tira más kilos, pero en cuanto a relación kilos-peso, los canijos son los que tiran más, por no decir el que he visto ahí en powerlifting, uno que pesa 52 kilos, que madre mía, 300 kilos de sentadilla, espectacular. Que tú dices, guau, pero es que tiene un recorrido así de corto, sí, pero yo me pongo 300 kilos en la espalda y creo que me aplasta. Eso también hay que contarlo, ¿eh? Y bueno, dejamos aquí zanjado el tema de la estatura. Resumiendo, tener buenos hábitos posturales, alimentaos bien, descansad bien, no entrenéis en exceso, o por lo menos no de manera muy prolongada. Si queréis estimar más o menos cuánto podéis crecer, hacer este cálculo con la de vuestros padres. Si os estáis comiendo mucho el coco, haceros la radiografía y que os haga el cálculo un médico, pero bajo ningún concepto toméis dopaje. A ver, si el médico os receta eso como le hicieron a Messi porque están viendo que hay un problema muy grave, pues eso ya lo tiene que decir el médico, pero bajo ningún concepto usáis ese tipo de sustancias y ese tipo de medicamentos por vuestra cuenta, porque puede ser realmente súper peligroso y podéis comprometer muchísimo a vuestra salud. Y esto viene a ser todo. Un saludo, espero haber sido de ayuda. Hasta otra.